Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Con su Salud, el podcast aquí de Secretaría de Salud. Esta vez vamos a hablar de un tema un poquito polémico, pero también muy interesante. Y dejo al doctor que se presente. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jesús Martínez Baylis, soy médico general certificado en tratamiento de obesidad. Ok. La certificación que me contaba ahorita, doctor. ¿Cómo Correcto. es? Esta certificación es una certificación que da la Federación Mundial de Obesidad para un cambio en el tratamiento de la enfermedad. Entonces es un cambio desde el momento que damos la consulta, desde el momento que damos un tratamiento, hacerlo de forma integral, pero desde el enfoque correcto que la obesidad es una enfermedad. Ah, ok. Sí, ese es un tema muy interesante, por eso el tema de la obesidad, que a veces pues vemos en redes sociales que defienden el tema de la obesidad. Digo, no es para estigmatizar ni nada, pero sí es un tema que se tiene que atender, ¿verdad? Correcto, sí. El día de hoy es muy claro que tenemos el conocimiento y la ciencia nos dice que la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica, es una enfermedad que hasta el momento no tiene una cura, pero ahora tenemos tratamientos que nos pueden ayudar a controlarla, pero sí es muy importante darle un resignificado y comenzar a hablar de la obesidad como una enfermedad crónica. Ok. ¿Qué es enfermedad crónica? Una enfermedad crónica es una enfermedad que dura toda la vida y que es muy importante que podamos controlarla, es decir, no podemos hablar de una curación, pero que va a ser recidivante, es decir, puede, a pesar de que la hayamos controlado, pues se puede descontrolar y volver como tal. Ah, ok. ¿Y cuál sería ese tratamiento para las personas con obesidad? Ok, es muy importante primero hablar del origen, ¿no? Como tal de la obesidad. La obesidad tiene componentes multifactoriales, es decir, interviene genética, intervienen las hormonas, el ambiente, la mente, la sociedad, de tal forma que es una enfermedad sumamente compleja y desde la consulta inicial debemos de identificar estos factores de riesgo que están detonando la enfermedad para también priorizar cómo debe de ser el tratamiento del paciente. Y también el día de hoy sabemos que el tratamiento debe de ser integral, holístico. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser con un equipo pues, multidisciplinario, donde intervenga la nutrición, la psicología, la activación física y el médico. Recientemente voy a ir directo al punto, Ya. hay un medicamento bueno, hay muchos medicamentos milagro, ¿no? Uh-huh. Pero también hay unos que son, tengo entendido, indicados para la diabetes. Ok. ¿Verdad? ¿O Va. estoy mal? Y que los usan mal. Actualmente existen medicamentos que están completamente indicados para diabetes, pero hay medicamentos que están indicados completamente para el tratamiento de la enfermedad de obesidad. Es decir, existen medicamentos disponibles en las farmacias reconocidas de patente, donde estos medicamentos tienen ya una indicación pura para tratar la enfermedad de obesidad, incluso en pacientes que no tengan diabetes. Y ya la ciencia, a través de estos años, nos ha dado la evidencia pues, correcta para decir que el tratamiento de la enfermedad de obesidad también requiere un tratamiento farmacológico, por lo tanto hay tratamientos indicados, autorizados específicamente para el tratamiento de la enfermedad de obesidad como tal. Y estos tratamientos tienen un enfoque o una base como tal de una molécula que se llama GLP-1. Ah, ok. Así es. ¿Y qué diferencia hay? Por ejemplo, bueno, yo no conozco muchos, no quisiera mencionar uno solo, pero sí la sociedad o lo popular, hay muchas medicinas para la obesidad que se venden en farmacias sin receta. Claro. Entonces, no sé, a lo mejor nosotros como sociedad, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Claro. Ahorita el enfoque del tratamiento de la obesidad es completamente diferente a lo que veíamos hace 10, 15 años. Es decir, antes pensábamos que la enfermedad de obesidad era simplemente comer mucho o comer menos, ¿no? Entonces, realmente el enfoque va más allá de eso. O sea, una persona que tiene la enfermedad de obesidad, su problema no es relacionado directamente a la cantidad de la comida, sino a todo el componente metabólico. Es por eso que voy a hablar un poquito para explicarles qué es el GLP-1. El GLP-1 es una sustancia, una hormona que todos producimos, ¿ok? Nuestro cuerpo lo produce todos los días, pero cuando nuestro cuerpo la produce en muy poca cantidad. Entonces está disponible en nuestro cuerpo 2-3 minutos y desaparece, ¿ok?
Entonces, hace ya algunos años, cuando se comienza a estudiar más esta molécula tiene muchas funciones. Esta molécula controla a otras hormonas en el cuerpo, hablando específicamente, una de ellas es la grelina. La grelina es una hormona que nos produce varias cosas. La grelina es una hormona que nos produce antojo. Hablando de antojo específicamente, es un antojo por un alimento muy específico, y el antojo que nos produce la grelina es por aquellos pues, alimentos que tienen mayor aporte de energía, sobre todo los alimentos pues, ultraprocesados, ¿no? También la grelina nos va a medir la cantidad de hambre, la cantidad de porciones de la comida. Entonces, a mayor cantidad de grelina, nosotros también podemos tener un mayor aporte de, pues, o la necesidad de más alimentos como tal. Entonces, el GLP-1, dentro de sus muchas funciones, lo que hace es, pues, disminuir la grelina, ¿ok? Entonces, nos va a apoyar, en este caso, a, pues, controlar algo que le llamamos food noise. ¿Qué es eso? El food noise es el ruido de comida. Es decir, a pesar de que ya comí o a pesar de que ya tuve una alimentación, es un antojo bien específico por cierto tipo de alimentos, y esto es mediado por, pues, un sistema hormonal. Entonces, hace aproximadamente 10 años, cuando estos medicamentos como tal ya comienzan a estudiarse más y ya realmente se encuentran disponibles para los pacientes, pues se hacen estos medicamentos que son, pues, hechos en laboratorio, pero es esta misma hormona GLP-1, ¿ok? Ahora ya tenemos más presentaciones de GLP-1, pero es bien importante que los GLP-1 en cada una de sus presentaciones, número uno, pues deben de ser indicadas por un médico, y que no todos los GLP-1 son iguales. Es decir, los tratamientos y las moléculas que se encuentran disponibles en las farmacias, pues cada una de ellas tienen sus ciertas características o particularidades. Por lo tanto, pues cada una de ellas es indicada para cada uno de los pacientes, y también dependiendo de lo que queramos lograr. Y que también el enfoque tiene que ser diferente. Lo que buscamos no es como tal una pérdida de peso. Lo que buscamos es un control metabólico, ¿ok? De tal forma que nuestro cuerpo funcione mejor, y no solamente buscar la pérdida de peso, sino que también nuestra glucosa funcione mejor, nuestra insulina, nuestro riñón, nuestro hígado, y que busquemos la calidad de vida de las personas, ¿no? Ok, me queda la duda aquí. ¿Hay personas que por genética o naturalmente su cuerpo producen más GLP-1 que otras? Más grelina, ¿ok? El GLP-1 controla la grelina, ¿ok? Okay. Entonces, sí, realmente hay un factor genético que puede predisponer. De hecho, nosotros como latinos, ¿ok? Tenemos una mayor predisposición a tener enfermedades metabólicas. Nosotros tenemos un riesgo de tener algo que se llama síndrome cardiorrenal metabólico. ¿Qué quiere decir? Son enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemia, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos, y sobrepeso u obesidad. Entonces, el sobrepeso y obesidad, la enfermedad de sobrepeso y obesidad, entran dentro de este grupo de enfermedades. Es decir, es una enfermedad crónica, al igual que la diabetes, al igual que la hipertensión, que no tienen una cura, pero la podemos controlar. Y aquí hay un mensaje bien importante, porque nosotros les comentamos a los pacientes, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, un paciente que tiene hipertensión, requiere un tratamiento médico a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué no tener un tratamiento para una enfermedad crónica como es la obesidad, que también pertenece a este grupo? Wow, qué interesante. Y entonces, cuando uno dice tienes el metabolismo bien acelerado, Okay. ¿a qué se refieren? Bueno, aquí realmente nosotros hablamos de diferentes fenotipos de obesidad, es decir, diferentes presentaciones de obesidad, ¿no? Hay un fenotipo, una presentación de la obesidad que le llamamos el quemador lento, que es el contrario, es el metabolismo un poco más lento, donde el cuerpo tiende a almacenar energía. Es decir, independientemente si yo como mucho o como poco, mi cuerpo crea esa reserva de energía. De hecho, el origen de la enfermedad de obesidad viene desde la disfunción del tejido adiposo, o sea, de la grasa. Y esto es bien importante reconocerlo, porque muy pocas veces hablamos de eso, y la grasa es un órgano. La principal función de la grasa es almacenar energía. Entonces, hace algunos años llamábamos y decíamos que la obesidad era un exceso de grasa, de tejido adiposo. No, y ahora sabemos que puede haber un exceso de grasa, pero hablamos más de la disfunción de esta célula de la grasa, donde genera esta tendencia a almacenar más energía, ¿no? Entonces, en aquellas personas que le llamamos quemador lento o metabolismo lento, realmente lo que genera es este almacenamiento de energía
mucho más allá de lo que está comiendo o no. Ok. Y ahorita me llama la atención que dijo que los latinos tenemos más tendencia. Claro. Pero, ¿qué pasa con los estadounidenses, por ejemplo? Porque también he visto, o hay la percepción que a lo mejor por la manera de comer, por Claro. las hamburguesas, la comida rápida, pues hay más obesidad. ¿Sí hay más obesidad allá o no? Claro. La historia nos dice que en países como por ejemplo Estados Unidos, hace algunos años tuvieron que hacer un cambio cultural porque eran países, por ejemplo, que estaban muy relacionados con las guerras. Entonces, en este caso, la misma cultura o la misma política pública hizo un cambio en la nutrición, generando alimentos ultraprocesados como los embutidos, ¿ok? Para que tuvieran un mayor aporte de energía y que realmente pudieran llegar a cambiar su complexión, porque anteriormente se relacionaba como que el tamaño del cuerpo como con la fuerza, ¿no?, de las personas. Entonces se hizo un cambio cultural muy importante y ahora también esto ha perjudicado también a la incidencia de la enfermedad de obesidad como en estos países. Pero realmente, pues sí, la obesidad está en todo el mundo, ¿no? La enfermedad de obesidad, pues realmente yo les digo, no tiene pasaporte, lo podemos encontrar en países de primer mundo como en países en vías de desarrollo. Y realmente pues justo necesitamos ese cambio en la sociedad y también en la parte de los profesionales de la salud para este cambio de enfoque, ¿no? Entonces comenzarlo a ver como lo que es que realmente es una enfermedad que requiere como tal un tratamiento integral. No me refiero nada más al tratamiento médico, sino al tratamiento integral, y que debemos de ir trabajando en ello para que pues podamos incidir como tal en la enfermedad. Realmente afecta mucho psicológicamente, doctor, esto. Hay una relación muy íntima entre las emociones y la enfermedad de obesidad. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Nuestro cuerpo, nuestras emociones están muy relacionadas con los alimentos. Es decir, por ejemplo, si yo tuve una semana muy pesada, el fin de semana ya quiero descansar, ¿cómo me recompenso? Con un snack, ¿no? Vamos a festejar un cumpleaños, estamos muy felices, ¿cómo lo relacionamos? Pues compramos un pastel. Estoy cansado en el trabajo, estoy frustrado y canalizo mis emociones también en unos cacahuates, ¿ok? Entonces, dentro del tratamiento, la psicología forma parte muy importante. Entonces, dentro de las consultas tenemos que indagar y priorizar si el paciente tiene o se debe de priorizar como tal atención en psicología y forma parte del tratamiento como tal. Y además, también el estrés, la higiene del sueño, es decir, no dormir adecuadamente, va a generar pues un desequilibrio en las hormonas, ¿ok? Vamos a tener también mayor grelina, eso nos va a generar más antojo, ¿ok? Y esto va a ser otro factor para que se detone la enfermedad como tal. O sea que cuando terminamos de comer y se nos antoja algo dulce, Claro. es la grelina Sí, que tenemos justo. en el cuerpo. Y eso es algo bien importante, que es el cambio de paradigma, porque antes comenzábamos, hablábamos y decíamos a los pacientes que era como, échale ganas, ¿no? Échale ganas y es que tienes que echarles ganas, hacerle ejercicio, comer más saludable. Sin embargo, hay pacientes que ya hacen ejercicio, que ya comen saludable y sin embargo tienen la enfermedad de obesidad. Entonces, la enfermedad de obesidad no es una cuestión de fuerza de voluntad. Y eso está súper claro ya. Entonces, claro que son importantes los hábitos, claro que es importante el tratamiento y como tal que mejore como tal el estilo de vida. Sin embargo, y de hecho es la base del tratamiento, sin embargo, no todos los pacientes, en este caso, únicamente con fuerza de voluntad van a lograr controlar la enfermedad, ¿no? Y aquí quisiera también hablar de un punto específico, porque siempre hemos hablado de el famoso rebote, ¿no? Que con los tratamientos, entonces también tenemos que hacer un cambio ahí. No existe la palabra el rebote, es decir, lo que existe es un descontrol de la enfermedad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si un paciente con diabetes, ¿ok?, había controlado su glucosa y en cierto momento se descontrola por sea cual sea la razón, en este caso genera un descontrol de la enfermedad y la obesidad genera el mismo, ¿no? De hecho, la enfermedad de obesidad genera algo que le llamamos set point, que quiere decir que genera memoria, ¿sí? Y esto es algo muy importante, es muy curioso porque realmente siempre va a intentar el cuerpo llegar al peso máximo que un día tuvimos, ¿ok? Porque cuando una persona pierde peso, el cuerpo lo detecta como una amenaza, ¿ok? Entonces la enfermedad dice, oye, si yo tenía este peso, estoy perdiendo peso y muy rápido, entonces, ¿qué está pasando? Y va a hacer todo lo posible por volver al peso que teníamos antes. Entonces todo el sistema se va a esforzar por volver al peso interior. Por lo tanto,
e incluso es mucho más complicado mantener el peso perdido que perder peso, ¿ok? Entonces realmente siempre, siempre, siempre el cuerpo intenta volver a ese peso anterior. Me llama mucho la atención esto que dice porque no es que le quite responsabilidad como tal, pero sí es muy diferente comunicativamente decir, tuve un rebote y responsabilizarte tú de eso, Claro. a reconocer que el cuerpo está intentando volver a ese peso, como usted lo Claro. comenta. Sí, y por eso yo creo que la formulación de la pregunta antes decíamos, ¿por qué un paciente o por qué este paciente no sigue su tratamiento, ¿no? ¿Por qué se descontroló? Yo creo que la pregunta tiene que ser reformulada de qué es lo que está impidiendo, ¿ok?, que este paciente, ¿ok?, pueda controlar su enfermedad. Y ahí podemos entonces ver si es un factor metabólico, si es un factor emocional, un factor social, el acceso a los alimentos también, ¿ok? Entonces, realmente el enfoque es completamente diferente y es hacer equipo con el paciente, ¿no? Entonces, no todo recae en la fuerza de voluntad del paciente, aunque sí soy bien específico que la base como tal es el cambio en el estilo de vida, pero a veces no es suficiente. Ok. Hay algo que no mencionó y que a mí me gustaría mencionar. Claro. El factor emocional, pues yo creo que influye mucho la sociedad, ¿no? Cómo los tratan. Claro. Lo comento porque muchas veces nosotros en primaria, no sé cuántos años tiene, pero yo tengo 35, Okay. hace rato ya. Yo sí me acuerdo que hacían mucho bullying a los niños con obesidad. Entiendo que ahora, o creo, o quiero creer, que ahora los niños son un poquito más conscientes. Claro, sí. Pero no sé. Sí, y este es un cambio, como comentábamos, que se tiene que hacer en la sociedad porque debemos de evitar el estigma como tal de la enfermedad de obesidad. Es decir, número uno, para empezar, ¿cómo nos dirigimos a una persona? Desde la definición de la enfermedad. Es decir, tenemos que priorizar a la persona y no a la enfermedad. Es decir, ya no es correcto, por ejemplo, decir a un paciente con diabetes, decirle diabético, ¿ok? O hipertenso. Es una persona con diabetes, ¿ok? Al igual, entonces, en obesidad, estamos hablando de una persona con la enfermedad de obesidad, ¿ok? Entonces, desde ahí ya hace un cambio porque el lenguaje construye, ¿ok? Claro. De tal forma que si cambiamos con ese paradigma y realmente comenzamos a cambiar el lenguaje, desde ahí comenzamos. Ahora, el estigma de peso debemos de, pues, trabajar en ello. ¿Por qué? Porque puede hacer varias cosas. El estigma de peso puede avergonzar a una persona y sobre todo puede hacer que se retrase el hecho de que esa persona busque un tratamiento, ¿ok? Entonces, el mismo estigma va a alejar a las personas de un tratamiento donde a lo mejor puede encontrar ayuda, ¿ok? Y que puede, pues, mejorar su calidad de vida. Entonces, realmente desde los profesionales de la salud, que requerimos una actualización bien importante en el tema, como también en la sociedad, donde debemos de enfocarnos. Ahora también, muchas veces también se provoca el sesgo de peso. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces creemos y atribuimos al peso a todas las enfermedades. Es decir, es que, te duele esto, es por tu peso. O tienes esto, es por tu peso. Y eso nos limita mucho a crear un diagnóstico certero, ¿ok? ¿Por qué? Porque sesgamos a la paciente o al paciente y creemos que todo es con base a esto. Y si bien la enfermedad de obesidad tiene muchas complicaciones, ¿ok?, no todo va a ser atribuible al peso. Entonces, eso es el sesgo de peso que también debemos de evitarlo. Ok, voy a contar una experiencia personal. Hace, pues, algunos años cuando estaba en la prepa, ¿qué será? Ya no quiero ni hacer cuentas de los años, pero sí hace mucho tiempo. Tuve un poquito yo siempre he sido delgada, ¿no? Pero en la prepa adelgacé todavía más y ya no pude engordar, ya me quedé así. Digo, estoy hablando desde el privilegio y de eso estoy consciente. Pero sí hubo personas que, incluso familiares, que hacían comentarios muy hirientes y sobre todo para una niña de prepa, ¿no? O sea, y también hay a lo mejor un estigma para las personas que somos muy delgadas. En alguna ocasión me llegaron a decir, eres una anoréxica o fideo o a lo mejor adjetivos un poquito hirientes, ¿no? Claro. Sin embargo, no creo que se compare con lo que la sociedad hace con las personas con obesidad. O sea, ahí sí siento que es algo
mucho más hiriente y mucho más reiterado, y sobre todo en el tema médico. Hemos estado viendo, a lo mejor muchos hemos visto podcasts de personas con obesidad que acusan al sector médico o a los médicos y médicas de ser discriminatorios, de tener discriminación. Entonces, usted que estudió esto, ¿qué es lo que le podría decir a la gente, a los médicos? Yo creo que el principal consejo que yo les puedo dar, y creo que todos debemos de estar de acuerdo con esto, es no hablar de cuerpos ajenos. Es decir, realmente debemos de no hacer comentarios de ningún tipo, porque a veces creemos que incluso es un cumplido, ¿no? Por ejemplo, si le decimos a alguien, ay, fíjate qué delgado te ves, o te ves mejor porque estás más delgado. Entonces ahí, número uno, le estamos dando valor al peso y a la imagen de la persona. ¿Qué quiere decir? Que antes tenía menos valor o antes no era bonito o bonita, ¿sí? Entonces a veces pensamos que es un cumplido y no sabemos qué es lo que hay detrás de eso. Quizá esta persona tiene otra enfermedad atribuible que está haciendo que se vea diferente y a lo mejor es una situación no buena, ¿ok? Entonces, número uno, no hablar de cuerpos ajenos. Y número dos, creo que es bien importante lo siguiente. No está peleado el hecho de reconocer y amar mi cuerpo tal como soy con el hecho de reconocer que hay una enfermedad. Y no está peleado el hecho de tener un tratamiento para una enfermedad crónica, compleja, que hasta el momento no hay una cura, pero que tenemos herramientas para poderlo, pues como tal, controlar, ¿no? Entonces, una cosa no está peleada con la otra y sí es importante amarnos, reconocernos como somos, ¿ok? Pero también es importante identificar cuando nuestro cuerpo tiene una enfermedad y por qué no acudir y tener una ayuda para mejorar nuestra calidad de vida. Ok. Y bueno, doctor, estuvimos hablando todo el podcast de obesidad y todo esto, ¿no? Y de la hormona GLP-1. En el caso de los medicamentos, quiero reiterar para que la gente de verdad no se automedique. ¿Qué es lo importante de esta parte? Los medicamentos GLP-1, ¿sí? En sus diferentes presentaciones, que actualmente tenemos en México, dos presentaciones, semaglutida y tirzepatida, ¿ok? Estos dos medicamentos son medicamentos que están autorizados para el tratamiento en la enfermedad de obesidad, pero deben de ser, en este caso, pues indicados por un médico, ¿ok? Con un seguimiento puntual para evitar efectos secundarios, ¿ok? Y claro que son una excelente herramienta, pero deben de ser con un seguimiento correcto. Otra cosa importante es no automedicarse, pero aparte, estos medicamentos deben de ser adquiridos en farmacias oficiales, ¿ok? No en redes sociales, no en gimnasios, no en ventas en redes sociales, porque tenemos ahorita un gran riesgo por la falsificación de estos tipos de medicamentos. Entonces, si un médico indica ese tratamiento, ¿sí? Debe de tener el seguimiento puntual, nunca automedicarse y únicamente adquirirlos en las farmacias oficiales correspondientes. Ok, muy bien. ¿Y alguna otra cosa que se me pase, doctor, para finalizar el podcast? Yo creo que podemos quedarnos con este mensaje. La enfermedad de obesidad es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento integral, nutrición, activación física, el tratamiento médico, la psicología y trabajemos juntos para que pues, las personas con la enfermedad de obesidad puedan mejorar su calidad de vida y evitar más complicaciones en la salud. Ok, pues muchas gracias, doctor. Muy amable de acudir aquí. Luego lo vamos a volver a invitar. Con mucho gusto. Con algún otro tema que quiera expresarnos. Mucho gusto. A la orden para servirles. Hasta la próxima.